Urgente. Esto es fantástico. Los nuestros irrumpieron en la línea del frente con nueva fuerza. La trampa de fuego se está cerrando. El ejército ruso hizo un giro brusco. Un nuevo objetivo de Putin está en la mira de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vaya revancha inesperada. El dictador cometió un error. La aviación enemiga va al matadero. Un avance decisivo de los nuestros. Shaheds de fabricación ucraniana. Esta es el arma de la victoria. Francia irrumpe en escena. Toneladas de armamento. El motor del Kremlin finalmente se detuvo. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Ahora mismo, la picadora de carne de Pokrovska vuelve a estar en acción. Los nuestros, como tradición, repartieron a los ocupantes. Una derrota brutal. Cerca de Dobropilia, el enemigo, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron la paciencia. Las columnas de equipo fueron enviadas directamente con Kobzon. Putin, en agonía, grita a todo pulmón y mira hacia el sur de Ucrania. Ha comenzado. Todo se decide cerca de Jersón, un infierno en la tierra, donde aún se libra una feroz masacre contra el enemigo. Todo sobre los últimos acontecimientos directamente en la línea de fuego en el siguiente reportaje. Rusia vuelve a los asaltos mecanizados. El uso masivo de vehículos blindados se ha registrado en varios sectores del frente, especialmente en el de Pokrovsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania paralizaron a todo un batallón enemigo al atacar su puesto de mando. Y los rusos, igualmente sin éxito, intentan abrirse paso hacia los suyos cerca de Dobropilia, sufriendo al mismo tiempo enormes pérdidas. Todo lo que ocurre hoy en el frente, mírenlo ahora mismo. Los analistas militares de ambos lados del frente informan que la Federación Rusa ha decidido volver a la táctica de rupturas mecanizadas. En la última semana ya se han registrado 3 casos de este tipo. Además, cada vez la columna rusa fue destruida y la infantería no logró consolidarse. El último intento no fue la excepción. A los rusos los detectaron y los mantuvieron bajo vigilancia, escribieron en el canal, mientras simultáneamente atacaban la técnica a 20 kilómetros de la línea del frente. Visualmente, las columnas ni siquiera llegaron a las posiciones ucranianas. Al mismo tiempo, los ocupantes intentaron aprovechar las condiciones climáticas cerca de Pokrovsk. Teniendo en cuenta las lluvias y las nieblas, ahora es más difícil para ambos bandos operar drones. Y Rusia decidió aprovechar este momento para intentar un avance con equipo especial. Cabe destacar que la columna fue destruida y la infantería que sobrevivió se dispersó por los alrededores. Después de eso, nuestros militares en la línea del frente se encargaron de eliminarla. Ahora, literalmente, durante el último día, han estado intentando penetrar en el propio Pokrovsk. Incluso, intentaron mostrar que habían avanzado en algún lugar, pero los neutralizamos allí y ya llevan 18 horas completas de limpieza en todos los sectores. El intento en la dirección de Mirograd tampoco tuvo éxito, aunque allí se desplazaron varias, por así decirlo, unidades que intentaron atacar desde diferentes lados e informaron que ya tenían los primeros logros. Es decir, vemos que estamos destruyendo todas estas direcciones de manera muy efectiva. Otra columna de vehículos blindados intentó abrirse paso un poco al norte de Pokrovsk en dirección a Dobropilia. Allí, las unidades rusas aún permanecen rodeadas y para no perder estos mini puentes todavía intentan enviarles refuerzos. Otro intento de avance lo hizo Rusia en dirección al pueblo de Shahove. Spoiler, los vehículos no lograron llegar al asentamiento. Shakov es tan importante porque por allí pasa una carretera por la que, en teoría, se podría abastecer a los soldados rusos atrapados en el corredor de Avdiivka, pero todo se concentró en Vladimirovka, que se convirtió en una zona de destrucción para los grupos blindados rusos. Como resultado, el enemigo, es decir, Rusia, se acumuló con grandes fuerzas en un espacio muy limitado. Por eso, las fuerzas de defensa disparaban contra los rusos con todo lo que tenían a mano: drones, artillería y GMLRS. Al mismo tiempo, a pesar de 3 intentos fallidos de irrumpir con vehículos, los rusos difícilmente cambiarán esta táctica, según los analistas. La razón principal es el mando ruso, que dirige la ofensiva en Donetsk. Recordemos que el grupo ruso está comandado por el legendario Sukhorukov Akhmedov. Si el general disparaba imprudentemente contra las columnas cerca de Vuhledar hace un par de años, como escribieron 2 mayores en un canal Z, y no se le aplicó ninguna sanción, es muy probable que también dispare imprudentemente contra las columnas en los nuevos sectores de la ofensiva, escriben 2 mayores. Cerca de Kupiansk, en la región de Yarkiv, se logró estabilizar un poco la situación.
Los grupos de sabotaje ahora no pueden penetrar en la ciudad desde las afueras noroeste. Pero en el sur de Ucrania, por el contrario, la situación se está agravando. El enemigo allí realizó un reagrupamiento y se está acumulando cerca de Jersón, informaron desde el mando. El hecho es que realmente está concentrando en la zona de Oleshki una cierta cantidad de grupos de asalto para continuar, digamos, acciones ofensivas, o más bien acciones de búsqueda y ataque cerca de las islas Antonivsky. Tenemos esa información. Además, el enemigo intentará mejorar significativamente su equipamiento de ingeniería y fortificación en las posiciones estratégicas donde se ha afianzado hoy, consolidando su presencia. Es decir, en la orilla izquierda ya no piensa tanto en tomar la zona insular, aunque no renuncia a ello y constantemente. Envía pequeños grupos para intentar afianzarse de manera más sólida en esas posiciones estratégicas. Pero aún así, principalmente intenta mantenerse y no permitir que las fuerzas de defensa de Ucrania lleven a cabo acciones más activas y efectivas. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa ucranianas logran atacar no solo las columnas de equipo, sino también la fuerza viva del enemigo. Así, el día anterior, los corresponsales militares Z confirmaron la información de las Fuerzas Armadas de Ucrania que el Estado Mayor había dado hace unos días. La aviación ucraniana atacó con precisión la concentración enemiga en la dirección de Zaporizhia y destruyó el cuartel general de los ocupantes que avanzan en esa zona. La aviación ucraniana arrasó concentraciones de tropas rusas en 3 puntos a la vez y destruyó el cuartel general del 108º Batallón de Rusia. Este último hecho ha sido confirmado por los propios chauvinistas Z. Teniendo en cuenta la eficacia de las fuerzas de defensa últimamente, que incluye la destrucción diaria de tanques, vehículos blindados de combate y artillería, así como la eliminación de más de 1,000 rusos solo en el último día, ni siquiera a costa de tales pérdidas se logra un éxito significativo en ningún sector del frente desde el comienzo del otoño. Hoy ya estamos en la etapa otoño-invierno de esta misma ofensiva, sin embargo, los rusos no tienen ningún éxito ni siquiera a nivel operativo táctico hasta el día de hoy, aunque las fuerzas que han lanzado especialmente el componente de infantería en todas estas direcciones, es simplemente una cantidad enorme de tropas que supera varias veces la cantidad de nuestros asaltantes de nuestra infantería. Sin embargo, hoy vemos el resultado. Un nuevo mega objetivo para los drones y la balística ucranianos. La Federación Rusa da un paso audaz y amplía la base aérea Engels 2. De manera inesperada para todos, Putin dio una orden audaz y está reuniendo bombarderos de toda Rusia. El centro de la nueva aviación se está desplegando de manera urgente. Las primeras imágenes ya están en la red. La inteligencia ucraniana ya lo sabe todo. La mano del dictador se cierne sobre el botón del apocalipsis. Los nuestros están preparados. El comienzo ya está hecho. ¿Qué es lo que realmente planea el enemigo y lograrán las fuerzas de defensa de Ucrania adelantarse? Hablaremos más sobre esto en un momento. Rusia está intentando reanimar su aviación estratégica. En octubre, Rusia intensificará los trabajos de ampliación de su principal base de aviación estratégica, Avivector, observador militar. En la base aérea Engels 2 se están registrando nuevas construcciones. En la parte norte están vertiendo hormigón, construyendo pistas de rodaje adicionales y marcando 12 plazas de aparcamiento. La base aérea Engels 2 es uno de los principales nodos de la aviación estratégica del país ocupante. Precisamente desde allí despegan los bombarderos estratégicos que lanzan misiles de crucero sobre territorio ucraniano. Además, en el territorio de esta base se almacena una cantidad significativa de armamento aéreo de misiles. Estos trabajos de ingeniería comenzaron aún en primavera. La fase activa de construcción ha continuado durante los últimos meses. Es probable que aquí se ubiquen los portamisiles estratégicos Tu-95MS y Tu-160, así como los bombarderos tácticos Su-34 y los cazas polivalentes Su-35. Y a primera vista esto puede parecer un trabajo de construcción común, pero para los expertos militares es una señal de alarma.
La ampliación de la base aérea aumenta las capacidades operativas de la aviación enemiga, reduce el tiempo entre salidas, incrementa la cantidad de aviones en estado de alerta y simplifica la logística para el suministro de municiones. Estas obras de construcción en el aeródromo Engels II son ante todo un acto demostrativo. Después del ataque de los drones ucranianos el 20 de marzo de 2023, comenzó una construcción intensiva, es decir, la Federación Rusa intenta demostrar que, en consecuencia, este objeto militar es una prioridad. Además, está protegido, por lo tanto, por sistemas de defensa antiaérea. Es decir, esto es más una señal política para el público interno que incluso para el externo, como Ucrania o Estados Unidos. Es decir, es un intento de mostrar que el poder central ruso controla la situación. Paralelamente a esto, se están realizando trabajos en otro aeródromo, Diaghilevo, en la región de Riazán. El país agresor intenta recuperar la movilidad de su aviación y la densidad de su despliegue, reduciendo la dependencia de pistas de aterrizaje individuales. Los espacios de estacionamiento adicionales y las calles de rodaje permiten desplegar los aviones más rápidamente, aumentar el número de vuelos y reducir el tiempo que el equipo permanece en posiciones vulnerables. La Federación Rusa, mediante este tipo de trabajos de construcción en dichos objetos militares, intenta demostrar que sigue considerando el llamado terror con misiles como un elemento prioritario de presión político-militar sobre el liderazgo de Ucrania. Es decir, al no tener la posibilidad de lograr éxitos reales en la línea de combate, el principal enfoque del ejército de ocupación ruso se centra en los ataques, incluso utilizando aviación estratégica contra infraestructuras en el territorio de Ucrania y contra ciudades residenciales. Pero la ampliación de las bases es solo una parte de la ecuación. La aviación necesita tripulaciones, combustible, municiones y líneas de suministro seguras. Las pérdidas de personal, los problemas logísticos y las restricciones internacionales sobre los componentes reducen la eficacia de las nuevas bases. En palabras sencillas, más plazas de aparcamiento no significan más ataques en un futuro próximo. Teniendo en cuenta que el aeródromo se encuentra a unos 600 kilómetros de la línea de contacto, a 600 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana, está dentro del alcance de los drones de ataque ucranianos y, en consecuencia, de los medios de ataque ucranianos, en particular del llamado Neptuno Largo. Por lo tanto, si realmente se detecta actividad de la aviación rusa precisamente desde este aeródromo, habrá respuestas simétricas por parte de Ucrania en el momento de atacar objetivos militares legítimos. Y este aeródromo militar es un objetivo militar legítimo tanto en el caso de utilizar medios de ataque estadounidenses si se entregan, como también con una amplia gama de medios de ataque de fabricación ucraniana. Y estos aeródromos se han vuelto favoritos para la parte ucraniana. En particular, en marzo, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo uno de los ataques más grandes contra Engels II. Se alcanzó un depósito de municiones y se destruyeron alrededor de 96 misiles de crucero lanzados desde el aire, destinados a varios ataques. El ataque a las reservas de combustible también debilitó seriamente las capacidades del enemigo, y mientras el adversario intenta reforzar su infraestructura, la defensa ucraniana se moderniza. Si surge la más mínima actividad que amenace a las ciudades ucranianas, nuestros defensores volverán a lanzar ataques precisos y devastadores, privando a la Federación Rusa de las últimas unidades de aviación. Esto es un gran avance. Ucrania y Estados Unidos han unido sus fuerzas. La nueva arma, creada conjuntamente, será una auténtica revolución en el campo de batalla. Un análogo del Shahed entra en la arena de la lucha, pero muchas veces más poderoso, más preciso y más rápido. Y eso no es todo. El arsenal de armas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se renueva literalmente cada hora. ¿Qué se está preparando en los talleres secretos de los aliados y será este desarrollo el as bajo la manga que acabará con el enemigo? Todo sobre esto en el siguiente reportaje. El Shahed ucraniano ha alcanzado un nuevo nivel. Ahora el dron está equipado con avanzados sistemas occidentales de guiado y control, y la producción se establecerá tanto en Estados Unidos como en Europa. Pronto entrará en producción en serie en Ucrania, en Estados Unidos y en Alemania. Así lo informa la prensa.
La empresa estadounidense Autelion, en colaboración con Ucrania, ha probado con éxito el dron kamikaze de largo alcance Artemis ALM-20. El dron está equipado con un sistema de inteligencia artificial con autoguiado y puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1.600 kilómetros. Al mismo tiempo, el peso de la carga de combate será de 45 kilogramos, lo cual es más que suficiente para destruir la mayoría de los objetivos militares, equipos y material del enemigo, añaden nuestros militares. Lo clave aquí es que se trata de inteligencia artificial y de hecho, digamos que el precio es bastante asequible, por decirlo suavemente, y si se cumplen esas características técnico-tácticas como la velocidad y la altitud de vuelo, y por lo que entiendo, estos factores ya se han cumplido, ya han sido investigados y probados, entonces, por supuesto, nos resultará un poco más fácil. También se sabe que la característica principal de Artemis es su sistema de navegación y guiado basado en la computadora de a bordo Skygnot N de la empresa estadounidense Autelion. Como se indica, es precisamente este sistema el que permite que el dron se dirija y alcance el objetivo incluso en caso de fallos en la navegación por satélite y garantiza una alta precisión en la fase final del vuelo. Los medios de guerra electrónica del enemigo se utilizan principalmente para interferir la señal GPS. Es decir, en términos simples, esto es lo que ayuda a apuntar con mayor precisión. Si hablamos, por ejemplo, de los canales de control, sí, ellos tienen algunos sistemas que permiten, por ejemplo, limitar las capacidades en los canales de control de drones pilotados. Estamos hablando de un sistema que en mayor medida realiza el vuelo automático gracias, por ejemplo, al equipo de a bordo que lleva instalado. Por eso aquí decimos que gracias a estas capacidades, este sistema puede eludir la guerra electrónica del enemigo y alcanzar el objetivo con un margen de error mínimo. Esto nuevamente se debe al sistema de guiado visual que está instalado directamente en este dron. Al mismo tiempo, la empresa desarrolladora ya ha declarado que el dron ha pasado las pruebas en el campo de batalla. Esto ya ha sido valorado tanto por la parte ucraniana como por sus socios en la producción. Este dron fue creado junto con una empresa ucraniana cuyo nombre no se revela por razones de seguridad y ya ha pasado pruebas completas que, según la declaración de la empresa, incluyeron el lanzamiento desde tierra, navegación con y sin GPS, tránsito a larga distancia y activación en tierra. Cabe destacar que el Artemis ALM-20 cuenta con una cámara en la parte frontal, antenas adicionales y probablemente un motor eléctrico, lo cual es una solución bastante inusual, según señalan los expertos. Esto se hace para lograr altos resultados con una menor escala de producción, mediante una puntería más precisa al objetivo, ya que la cámara en la etapa final del funcionamiento del dron permitirá atacar prácticamente sin fallos, incluso esquivando posibles estructuras antidrones. En primer lugar, estos estarán destinados y se utilizarán para destruir aquellos objetivos que afectan el poder militar del Estado terrorista y su capacidad para llevar a cabo operaciones de combate en Ucrania. Al mismo tiempo, la producción conjunta con Estados Unidos no es el único desarrollo internacional de la industria de defensa ucraniana. Los socios occidentales están dispuestos a invertir precisamente en drones. Dinamarca se convirtió en pionera en el ámbito de la producción conjunta de defensa con Ucrania y fue la primera en invertir inicialmente en empresas en Ucrania, y ahora ha asignado más de 67 millones de euros para la creación de empresas de defensa ucranianas en territorio danés. Finlandia también fue una de las primeras en aceptar la producción conjunta con Ucrania. Ya en noviembre de 2024, el consorcio de defensa finlandés Suma Defense creó una empresa de producción de drones en territorio finlandés en asociación con 4 empresas ucranianas. El Reino Unido también ha puesto énfasis en los drones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciaron hace unos meses los planes para lanzar una producción conjunta en territorio británico. Ahora estamos definiendo los detalles en las decisiones sobre la producción conjunta de armas con nuestros socios. Estas son decisiones importantes con quienes más nos ayudan. Proyectos concretos, beneficios concretos para nuestra defensa. En el futuro habrá tanto producciones como producciones localizadas en Ucrania que ayudarán a proteger el cielo.
Quiero agradecer a los socios por su interés en este tipo de trabajo con Ucrania, con nuestra industria. Al mismo tiempo, la UE ha proporcionado 1.500 millones de euros para el plan de defensa y la cooperación con Ucrania, informa Bloomberg. El objetivo principal del programa es optimizar la adquisición y producción de armas, incluso conjuntamente con Ucrania. Así que, al parecer, pronto aumentará significativamente la cantidad de desarrollos conjuntos ucraniano-occidentales en el arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Francia ha sorprendido. Esta vez, su apoyo suena más fuerte que nunca. Nuevos misiles, vehículos blindados, sistemas de defensa antiaérea, entrenamiento para nuestros militares. Todo esto ya está en camino. Macron apuesta por la victoria ucraniana, una señal poderosa. ¿Qué otras sorpresas prepara París para el frente y cuándo sentirá el enemigo su fuerza? Lo contaremos y mostraremos en un momento. Francia es aliada de Ucrania en la lucha contra los invasores rusos. El país fabrica drones y sistemas de defensa antiaérea para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como ha subrayado el ministro de Defensa Rustem Umerov, nuestro país tiene experiencia de combate, mientras que Francia posee una industria poderosa. En consecuencia, esto garantiza una asociación mutuamente beneficiosa para ambas partes. Por ahora no hay datos abiertos porque la cooperación conocida en misiles Scalp, por ejemplo, es una producción conjunta. Bueno, en la versión británica es Storm Shadow. Y también están los Caesars que suministra Francia. ¿Existe interés en Ucrania? Por supuesto que sí, porque Ucrania no solo tiene tecnologías concretas que permiten librar una guerra de nueva generación, sino también la táctica de uso, la experiencia, millones de registros, por ejemplo, de inteligencia artificial que permiten utilizar esto de manera eficaz en el campo de batalla. Por supuesto, esto le resulta muy interesante a los franceses, como a cualquier país, en principio, que coopera con Ucrania. Fueron precisamente los franceses, junto con el Reino Unido, quienes propusieron la idea de enviar fuerzas de paz a Ucrania para garantizar la seguridad de nuestro país. El ministro de Asuntos Exteriores, Sikorsky, lo dijo muy claramente. Bueno, ¿de qué garantías de seguridad están hablando? Las garantías de seguridad significan que deben decir claramente si están dispuestos a disparar contra los rusos. Si están dispuestos a disparar contra los rusos, entonces deben hacerlo ya, porque Rusia ya ha atacado a Ucrania. La verdad es que al principio de la invasión a gran escala, Francia no apoyó a Ucrania de inmediato. En Bucha. Ellos vinieron entonces, junto con Scholz y Draghi, básicamente para convencer a Ucrania de rendirse bajo las condiciones de Rusia. Pero cuando Zelensky los llevó a Bucha y les mostró lo que había sucedido allí, entendieron que ya no se podía hacer nada. En el verano de 2025, el ministro de Defensa de Ucrania anunció la creación de una nueva iniciativa internacional para la producción conjunta de armamento en el territorio de los países miembros del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Veremos cómo se implementa y veremos detalles concretos. Creo que aparecerá información sobre la producción conjunta de armamento. En principio, Ucrania está ampliando activamente la producción en los países de la Unión Europea. En primer lugar, se trata de Dinamarca, con la que hemos establecido relaciones fructíferas en cuanto a inversiones en la defensa ucraniana. La iniciativa prevé la creación de producciones bajo licencia de armamento ucraniano en países socios con el objetivo de satisfacer las necesidades urgentes de las fuerzas de defensa de Ucrania. En el año 2024, las partes francesa y ucraniana firmaron un acuerdo para iniciar la producción de municiones bajo licencia de CNDS France Nexter. De este modo, Francia no solo transfiere armamento antiguo para la defensa ucraniana, sino que también ha establecido la cooperación de sus fabricantes con las Fuerzas Armadas de Ucrania para una colaboración de defensa fundamental y el intercambio de experiencia en la conducción de la guerra. Ahora, oficialmente, la agonía del combustible en Rusia está cobrando impulso y se acerca a los puntos más remotos. El Kremlin está en pánico. Es una situación sin salida. Putin intenta desesperadamente idear un plan de acción, pero todo está saliendo mal. Tienen que verlo con sus propios ojos. No se lo pierdan. El absoluto antirrécord de Putin. Los automóviles en Rusia dejan de ser un medio de transporte y se convierten en un elemento de lujo, ya que a los habitantes de Rusia cada vez les resulta más difícil repostar a sus caballos de hierro.
A pesar de que el Kremlin extrae una cantidad incalculable de petróleo, en el país hay escasez de gasolina y diésel. Por irónico que parezca, en un país que solía ser una gasolinera, un mero apéndice de materias primas para China, con una economía basada en los oleoductos, ahora ni siquiera puede abastecer de ese mismo petróleo y productos derivados a su propia población y a sus propios negocios. El responsable de la escasez de combustible han sido las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus ataques de alta precisión contra la infraestructura de refinación. Así, a finales de septiembre, las refinerías de Rusia estaban inactivas al menos en un 38% de su capacidad de procesamiento de crudo, es decir, 338,000 toneladas por día. Para el antiguo país gasolinera, esto es un colapso colosal del mercado. Desde hace poco, la escasez de combustible se siente seriamente en el frente. En gasolineras rusas, en la mayoría de las regiones, no se encuentra gasolina de 95 octanos, ni siquiera con una linterna. En particular, en algunas gasolineras empezaron a limitar temporalmente el volumen de combustible vendido por persona. Es decir, en algunos lugares permitían hasta 20 litros, en otros hasta 30 litros, y en otras gasolineras de algunas regiones de Rusia incluso suspendieron temporalmente la venta de ciertos tipos de combustible. Es decir, en algunos lugares no había disponible gasolina de 92 octanos, en otros no había de 95, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, en las pequeñas estaciones de servicio privadas e independientes, que no forman parte de las llamadas compañías petroleras verticalmente integradas, se produjo un fuerte aumento en el precio del combustible. Esto último solo agravó la situación en el país. Junto con la escasez en las estaciones de servicio, llegaron también precios astronómicos. Durante este verano, la gasolina y el diésel en Rusia aumentaron de precio entre un 15 y un 20%. Y desde el otoño, los precios en los letreros de las estaciones de servicio al otro lado de la frontera cambian casi a diario, sumando cada vez 1 o 2 rublos al costo del combustible. Pero incluso este aumento no es capaz de cubrir los gastos de las refinerías rusas, que ahora operan bajo constantes ataques de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ilya Novikov, la magnitud del déficit es tal que se trata de una demanda tan convulsiva que golpeó los bolsillos de los petroleros, de las compañías petroleras que ya están sufriendo un desastre, cuyas utilidades están cayendo, muchas se han vuelto improductivas, al menos para alimentar de alguna manera el mercado interno. Las cosas van incluso peor para los comerciantes de petróleo rusos en los mercados externos que en el mercado interno. Si antes el Estado compensaba la diferencia de precios a través de la exportación, hoy en día casi nadie compra petróleo ruso en Europa. Por lo tanto, ya no se puede esperar gasolina barata dentro de la propia Federación Rusa. Un problema con el combustible, la crisis solo va a empeorar. En consecuencia, los petroleros no pueden ganar dinero en mercados externos, porque el rublo está artificialmente fuerte y los precios del petróleo caen. Actualmente, el petróleo ruso se vende a $57 por barril, con descuentos y rebajas respecto al precio de referencia. Y eso es todo. Petroleros, mano sudorosa, piden gobierno ayuda para reducir impuestos, tasa extracción minerales, aranceles exportación, impuestos especiales, autoridades no pueden, presupuesto desmorona, agujero. La economía rusa no tiene con qué tapar ese agujero. Como resultado, en el Kremlin no se les ocurrió nada mejor que anunciar el inicio de la importación de combustible al país y al mismo tiempo suspender cualquier exportación de gasolina y diésel desde Rusia. Es decir, han decidido importar gasolina, así que Putin ganó. Decía que Rusia no sería una gasolinera, un país gasolinera. Yo considero que esto es una victoria. Realmente hay que destacar que ahora Rusia va a comprar gasolina. ¿Cómo no recordar a Churchill, quien decía que cuando la Unión Soviética empezara a comprar trigo, ahí se acabaría, ¿verdad? Pues más o menos, cuando la Rusia de Putin empiece a comprar gasolina, al cabo de un tiempo también se acabará, como en su momento se acabó la Unión Soviética. El gobierno de Ucrania también se ha propuesto activamente ayudar a que Rusia llegue a su fin. Paralelamente a los ataques con drones a las refinerías, Kiev golpea duramente la economía de Putin a nivel diplomático.
Si Ucrania sincroniza su estrategia para reducir la base de recursos de Rusia junto con sus aliados, junto con Europa, con Estados Unidos, con Japón y así sucesivamente, las sanciones aparecerán muy rápidamente. Y países como Corea del Sur o Singapur simplemente tendrán miedo de suministrar gasolina a Rusia para no verse afectados por las sanciones. En una situación tan desesperada, el Kremlin se aferra a la última esperanza. Ignorando todas las normas ecológicas, el gobierno prácticamente legalizó el contrabando con la esperanza de que al menos eso abastezca el mercado ruso de gasolina. Sin embargo, los analistas aseguran que tal decisión, por el contrario, será el último clavo en el ataúd de la refinación de petróleo en Rusia. Las autoridades decidieron combatir la escasez de gasolina con métodos que provocan asfixia y dañan los motores de los automóviles. El viceprimer ministro Novak propuso volver a utilizar durante 6 meses un aditivo especial para la gasolina que fue prohibido ya en 2016. Con su ayuda quieren aumentar la producción de gasolina, pero hay un matiz. Este aditivo afecta negativamente al medio ambiente, deteriora el estado del automóvil y eleva el contenido de óxidos de nitrógeno en los gases de escape, depositándose en el aire a una altura de 60 centímetros del suelo. Es peligroso para las personas inhalar estos vapores. Entre los síntomas de intoxicación se encuentran reacciones lentas, asfixia y coloración azulada de las manos y las orejas. Y además, un sucedáneo similar con aditivos tóxicos puede convertir el motor en un montón de chatarra en un instante. Después de medio año usando este tipo de combustible, el automóvil quedará inutilizable, al igual que todo el transporte público ruso. Entonces, sin gasolina ni diésel de calidad, todo el país con sus millones de habitantes se verá obligado a volver a los viejos y buenos carros tirados por caballos. Por ahora, eso es todo de mi parte. Con ustedes estuvo yo, Darina Gutkalo. Más noticias infernales en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. ¡Nos vemos!